905, don Eduardo Hernández, buenos días. Hola Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo amaneció? Hablábamos, don Eduardo, pues amanecí parece que pensando en impuestos en esta Parece Navidad. que estuviéramos en Lo abril, último que además, ¿no? quisiéramos pensar, lo vamos a pensar en Navidad, ¿no? Digo, esto lo decidieron hacer previo pensábamos tener una Navidad Un tranquila, aguinaldo. exactamente, y este fue el regalo que al parecer no, nos dio el gobierno nacional. Bueno, aquí hay que decirlo, el gobierno nacional ha dicho esto no es para la clase media, estos son impuestos para los mega ricos. Sin embargo, gremios económicos, también analistas coinciden en que va a impactar mucho lo que aquí se imponga a la clase media del país, arrancando con impuestos, como ya lo ha dicho el ministro Benedetti, del 5 por mil. Al final fue un hecho, al final lo expidieron esta emergencia económica y empieza todo el maremango de declararla inconstitucional o no por el tema de los tiempos. Si el presidente Petro decreta hoy un impuesto, el impuesto tiene efecto inmediato. Eduardo, eso es un hecho. Sí, de acuerdo. Y evidentemente hoy, digamos, podríamos analizar, porque todavía no conocemos esos decretos y esos nuevos impuestos. De hecho, Juanca, lo escuchaba usted mencionando el tema del 5 por mil, parece que eso ya no va. Parece que eso ya no va. Pero bueno, si le parece, al margen entre comillas, especular, digamos, cuáles van a ser las medidas y los impuestos, lo que conocemos hoy es ya el decreto, eh, el decreto macro, donde efectivamente se van a amparar todos estos otros decretos donde van a salir los impuestos, que son los que decimos no conocemos, pero sí conocemos las justificaciones, que había mucha expectativa en torno a qué iba a decir jurídicamente el gobierno para poder decretar una emergencia económica. Aquí acuérdese, Juan Camilo, que estamos hablando de una medida excepcional, de un estado de excepción. Hay muy pocos en la Constitución y esto lo que le permite al gobierno es tomar decisiones, emitir decretos con fuerza de ley para que temporalmente, en este caso 30 días, se tomen unas medidas extraordinarias ante una situación sobreviniente, excepcional, que es ahí donde no he encontrado un solo analista, no sé si usted le ha pasado lo mismo, Juan Camilo, que nos diga, oiga, ¿sabe que sí? Creo que esto podría ser considerado un hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de una emergencia económica. Hasta el momento, todos los analistas han coincidido en que todos esos argumentos que da el gobierno nacional en esta declaratoria, ninguno de ellos es sobreviniente ni es motivo de una emergencia económica como lo está haciendo el gobierno. Que tiene que pagar más recursos para el año entrante en materia de salud, pues hombre, eso creo que ya lo conocía Es el de todos los, gobierno con exactamente. antelación, lo sustentó ante el Congreso y el Congreso le negó la posibilidad de nuevos Que impuestos. le Que rechazaron tiene dos que tributarias. le rechazaron dos Normal, tributarias con el normal argumento de dinámica que tenían que legislativa. pagar, claro, y que tenían que pagar más fuerza pública que porque han aumentado los hechos de orden público. Eso es cierto, pero tampoco es un argumento que el Congreso en su momento haya aceptado como causa para una reforma tributaria. Que tienen que pagar más indemnizaciones y demás por fallos adversos contra el Estado. Pues hombre, eso le ha pasado a todos los gobiernos. Ahí también se está hablando de que no hay algún hecho sobreviniente. Que tienen unas deudas gigantescas con las empresas de servicios públicos para compensar lo que ellos han puesto en materia de subsidios para los estratos uno, 2 y 3. Usted sabe que esos estratos pagan un poquito menos de dinero a la hora de pagar la factura y la otra parte Mm. la pone el gobierno. Pues resulta que esas empresas le han venido prestando al gobierno nacional esos subsidios y el gobierno nunca los ha reembolsado o no, por lo menos no completamente. Está hablando precisamente en el decreto de que se deben unos 5.5 billones de pesos solamente por este concepto. Entonces aquí lo que uno ve, A Juanca, mí lo más que me allá de una causa situación curiosidad es el sobreviniente, reconocimiento de la cantidad de problemas en estos 4 años de gobierno, ¿no? eso sí es distinto, ¿no? Toda la cantidad de plata que se está debiendo por cuenta de situaciones
No todas son previsibles, pero quizá usted sabiendo que vive en Colombia puede saber que va a tener unas dificultades en materia invernal, aunque por ese concepto solamente hablan de 0,5 billones, es decir, no es mucho, que va a tener unas dificultades en materia de orden público, ahí usted está hablando de 2,8 billones de pesos, que tampoco es mucho, que son los dos hechos que uno puede decir, bueno, podrían ser de alguna manera sobrevinientes, pero el resto de cosas es cuestión de organizar las finanzas en su casa, Juanca. Si usted se dedica a gastar más de lo que recibe en su salario, pues le toca a usted mismo, mijito, bajar los gastos y demás y Exactamente. no declarar una emergencia para ver Ayer, de dónde sacar plata, ¿no? ayer entrevistaba al exministro José Antonio Campo y me decía, Juan Camilo, el gasto público de este gobierno ha sido Es una que cosa es muy alto. De hecho, el sobredimensionada. presidente Petro en varios mensajes a través de su cuenta en X ha insistido en que él viene es cumpliendo con unas deudas que venían del gobierno anterior, que se tuvo que endeudar por la pandemia y tal. Eso es parcialmente cierto, pero hay otra cosa que es cierta y que no reconoce el presidente Gustavo Petro, y es que su gobierno se ha venido endeudando muchísimo más. De hecho, ese bono famoso del viernes, eso es lo que está haciendo es endeudarse, diciéndole a un inversionista extranjero, mire, présteme 6.000 millones de dólares, Mm. 23 billones de pesos, y yo le voy a pagar eso a una tasa X. No quiero dar la cifra porque eso por ahora es materia de especulación porque el gobierno no la ha dado a conocer, pero se está hablando de una tasa que puede ser entre 12, 13 y hasta 13,5%, que es una tasa altísima, y muchos expertos han dicho, Con mire, usted hubiera podido con conseguir esa subasta de plata mucho único más barata. proponente, ¿no, Edu? Claro, y usted hubiera podido conseguir Bueno, esa perdón, plata sin mucho más subasta. barata. Una subasta tiene varios Una proponentes. Cuando es subasta, único, o pues inclusive hay gente que dice, miren, las entidades multilaterales financieras le prestan a usted por menos plata. que aquí están Entonces, diciendo es que es la única tasa que había en el mercado. Pues obvio, porque cuando usted pues es el único proponente, pues es la única tasa que usted va a escuchar en medio de la propuesta. Es, pero es un anuncio, Juanca, que viene simplemente diciendo cuánto pidió prestado, pero no dice cuánta tasa va a pagar, no dice tampoco los plazos, todo eso que se ha venido conociendo en redes sociales y que seguramente nuestros usuarios lo han visto, todo eso ¿Cuánto en es la tasa, principio es Edu? materia de especulación. ¿13? Puede que sea cierto. ¿13,5 están diciendo el Sí, tema de la están tasa? diciendo y puede que sea cierto, pero el gobierno no ha informado cuál es la tasa. Tampoco ha dicho cuáles son los plazos. Entonces todavía hay una serie de oscuridad, digamos, detrás de esa operación financiera, que además, como usted dice, eso tuvo que haber sido con una subasta, haber dicho, mire, necesito 6.000 millones de pesos, ¿quién me los presta? Y de esa gama de opciones escoger la que menos tasa me cobre, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que usted haría, digamos, cuando necesita un préstamo, Juanca? Supongamos que usted necesita un préstamo para lo que sea, ¿cierto? Para estudiar. Entonces, ¿usted qué hace? Pues se va a los diferentes bancos, ¿cierto? A pedir la plata, y se queda seguramente con el que menos intereses le cobre, con el que sea más favorable para usted. Pues aquí lo que pasó fue que el gobierno nunca fue al banco, sino que escogió un banco que, según están diciendo en redes sociales y muchos analistas y demás, quizá fue el banco que más costoso le cobraba, y a ese decidió cogerle el préstamo y dejando a la nación evidentemente endeudada por muchísimos años y por un monto que no es nada despreciable. Entonces aquí son muchas cosas que se conjugan, Juan. Mucha gente diciendo, mira, aquí lo que falta es orden del gobierno en las finanzas, y evidentemente no Que hay que la otra ningún gran polémica, la otra gran crítica, Edu, es pues mirando la filosofía de este gobierno, los ideales, dicen, parece que el gobierno decidió enriquecer a un mega rico afuera, ¿no? Exacto, porque es que ese es otro dato que no dan en el famoso comunicado del que estamos hablando. Eso fue el viernes pasado, hoy estamos a martes, estamos a puertas de la Navidad de 24, y todavía no sabemos ni a quién le prestamos la plata, ni a qué tasa, ni a qué plazo. Lo único que sabemos es que esa persona nos prestó una plata, perdón, no es que le prestamos plata, sino al revés, nos prestó plata, 6.000 millones de dólares, pero no sabemos bajo qué condiciones y qué tan endeudado va a quedar el Estado, porque al final ni siquiera es el gobierno de Gustavo Petro. El gobierno de Gustavo Petro ya se acaba ahorita en agosto del año entrante. El que va a quedar embalado, sea que sea, es el gobierno entrante con unas deudas,
gigantescas. Y aquí empiezan a aparecer datos, por ejemplo, está denunciando, no sé si usted lo vio, Juanca, está Sí. denunciando el representante Andrés Forero del Centro Democrático, que supuestamente Colpensiones, la presidencia de Colpensiones particularmente, acaba de comprar una camioneta de más de 400 millones de pesos para que se mueva su presidente, el doctor Dusan. Entonces ahí es donde la gente dice, hombre, es que sí hay de dónde recortar el gasto, sí hay de dónde. Bueno, vamos a pasar a movidas políticas, don Edu. Esta movida política de la gran consulta por Colombia, Paloma Valencia es la candidata presidencial que integrará esta gran consulta. Bueno, esperan, ella dijo, nombres como Peñalosa también, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Juan Carlos Pinzón, que es el nombre más fuerte que podemos tener el siguiente en esta gran consulta por Colombia. Y ya empezamos a ver cómo será más o menos el diagrama, el mapa en esa primera vuelta presidencial, ¿no? Sí. Muchos con la preocupación de que haya una implosión de votos de críticos del gobierno Petro. Claro, claro, porque aquí, digamos, hay un nombre que no parece sencillo que se una a esta consulta y es el de Abelardo de la Espriella, que tiene su fanaticada, que tiene sus votantes y que evidentemente ya él solito contra esta alianza que se está creando acá, pues seguramente allí va a haber una división muy importante de votos. Lo que sí le puedo decir, Juanca, es que esto se puso buenísimo, se puso para alquilar el balcón. Hace ya algunas ediciones aquí en Para Estar Claros habíamos dicho que era importante esa alianza, esa primera alianza de esos 6 candidatos, porque eran los que estaban dando el primer paso. No todo el país hablando de unión y demás, pero nadie se había atrevido como a dar ese primer paso efectivo para buscar esa unión. Fueron estos 6 los que la buscaron y obviamente el hecho de que haya llegado y aterrizado allí Pero Paloma hubo, Valencia, pues le hubo da un nombres peso importantes, Edu, importantísimo. que no les copiaron. Y esto sí hay Por que ahora. decirlo exactamente, pero pues por ahora hay dos nombres, Abelardo y Fajardo, los dos candidatos que son nombres que tienen un capital electoral importante, pues Ujú. el no es rotundo, ¿no? El Oiga, no a pero estas además consultas. hay algo curioso y es que a pesar de que Abelardo es de derecha, hay más divisiones entre esta coalición y Abelardo que entre esta coalición y Sergio Fajardo, ¿no? Curiosamente. Pero además, lo de Abelardo parece inviable porque han sido muchas más las enemistades que se han visto de algunos de estos candidatos y de personas que le han dado un no rotundo a Abelardo de la Espriella a personas que eventualmente hayan pensado en una Mm. alianza con Sergio Fajardo. Claro, usted dirá, no, es que Sergio Fajardo ya dijo que no le interesan consultas, que va al solo y que, digamos, legalmente no inscribió o no informó a la registraduría sobre ese interés de participar en una consulta interpartidista. Pero hay otros mecanismos. Puede darse que antes de primera vuelta Sí. haya unos diálogos, decidan que por una encuesta, decidan que por otro mecanismo eventualmente haya un solo Mm, candidato. Entonces todavía falta mucha tela por cortar, claro. pero como le decía Juanca, el aterrizaje de Paloma Valencia en esta coalición, sin lugar a dudas, pues ya le da un peso muy importante de Sí. cara a lo que se viene para la primera vuelta. Pues don Edu, gracias, 9:19. Bueno, Juanca, un abrazo. Todavía no le digo Feliz feliz Navidad porque seguramente mañana nos vemos. mañana nos vemos exactamente. Un abrazo a Eduardo Hernández.